Hier in Baden-Baden, an unserem Hauptstandort von Hehl, produzieren wir Arzneimittel, die weltweit in über 50 Länder gehen. Ärzte, Apotheker und Patienten vertrauen weltweit auf die Qualität unserer Arzneimittel. Wir stellen unsere Arzneimittel tagtäglich nach den GMP-Standards her. GMP steht dabei für die Good Manufacturing Practice. Das bedeutet, dass es weltweit einheitliche Regeln gibt, wie man Arzneimittel herstellt, und denen entsprechend unterliegen wir hier. Nationale und internationale Zulassungsbehörden überprüfen das regelmäßig und entsprechend inspizieren und zertifizieren uns dann auch gemäß dieser GMP-Standards. Jede einzelne Mitarbeiterin und jeder einzelne Mitarbeiter von Hehl tragen tagtäglich dazu bei, dass diese hohe Qualität unserer Hehl-Arzneimittel gewährleistet werden kann. So wird jeder Arbeitsschritt zu 100% korrekt durchgeführt, er wird dokumentiert und wird hinterher auch genauestens überprüft. Auch technisch sind unsere Produktionsanlagen auf dem neuesten und modernsten Stand. Darüber hinaus werden wir mittels des KVP, des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses, dafür sorgen, dass sowohl die Maschinen als auch die Prozesse sich immer weiter verbessern, damit wir unserer hohen Verantwortung als Hersteller von Arzneimitteln tagtäglich gerecht werden können. El vértigo es uno de los síntomas más frecuentes que lleva a los pacientes al médico. Afecta a casi una de 3 personas mayores de 60 años y también es un problema frecuente en la población más joven. Hay varias causas de vértigo, clasificadas en vestibulares y no vestibulares. Las causas vestibulares incluyen el vértigo posicional paroxístico benigno, el vértigo central vestibular, la migraña vestibular y la enfermedad de Meniere. Ejemplos de causas no vestibulares son el mareo funcional, la diabetes y la aterosclerosis. Uno de los numerosos mecanismos subyacentes que producen vértigo es el deterioro del riego sanguíneo microvascular del oído interno. Vértigo Heal es un medicamento natural eficaz y bien tolerado para pacientes que padecen crisis de vértigo. Vértigo Heal reduce la frecuencia, la intensidad y la duración de la crisis de vértigo de diferente etiología y mejora la calidad de vida del paciente por la acción de sus 4 ingredientes: Anamir tacroculus, Conium maculatum, Abra grisea y Petroleum rectificatum. Vértigo Heal reduce eficazmente el vértigo vestibular y no vestibular de diferente etiología. Los mecanismos aún se están investigando. Uno de los mecanismos se ha identificado en 2 estudios que demostraron que Vértigo Heal mejora la microcirculación en el oído interno al relajar las células musculares lisas vasculares. Un estudio in vitro demostró el modo de acción dual de Vértigo Heal sobre la adenilato ciclasa y la fosfodiestirasa quinta. Estas moléculas intervienen en la señalización de los nucleótidos cíclicos que median la vasodilatación. En el estudio in vitro, Anamir tacroculus indujo la activación de la adenilato ciclasa. Conium maculatum indujo la inhibición de la fosfodiestirasa quinta. La combinación podría producir una relajación de las células de músculo liso vascular, lo que a su vez podría mejorar la microcirculación. En cuanto a los efectos clínicos, un metaanálisis de 4 estudios diferentes, incluidos 2 SA doble ciego, confirmó que Vértigo Heal es al menos tan eficaz como otros tratamientos habituales para el vértigo. Redujo el número, la intensidad y la duración de los episodios de vértigo de diferente etiología. Por lo tanto, Vértigo Heal se incluyó en la directriz S3 de la Sociedad Alemana de Medicina General y Medicina de Familia para el tratamiento del vértigo agudo en Medicina General.
Vértigo Hill se tolera excelentemente, incluso si se utiliza junto a otros medicamentos. No es sedante y se puede usar a largo plazo. Vértigo Hill, un tratamiento natural del vértigo con efectos demostrados y un perfil de seguridad excelente para el uso a largo plazo. Con el invierno llega la temporada de los resfriados. Desde dolor de garganta hasta estornudos, mucosidad y tos, los molestos síntomas del resfriado común pueden durar hasta 14 días. En la mayoría de los casos, los síntomas se deben a una infección viral de las vías respiratorias. Para tener la infección controlada, debe reaccionar al primer síntoma. Engistol es un medicamento natural que combate las infecciones virales con un mecanismo de acción dual. Refuerza las defensas del organismo, aumentando el número y la actividad de los fagocitos que eliminan los virus de las vías respiratorias. Engistol también disminuye las señales inflamatorias, por lo que reduce la inflamación. El segundo mecanismo de acción de Engistol es el efecto antiviral. Por una parte, puede inhibir directamente la replicación viral. Por otra, Engistol estimula en las células inmunitarias la producción de compuestos antivirales que debilitan aún más el virus. Gracias a este eficaz mecanismo de acción dual, Engistol reduce notablemente los síntomas y el tiempo de recuperación del resfriado común. Bueno, Muy buenas noches a todos, doctora Name, y muchas gracias a todos por estar presentes en esta emotiva clausura de nuestro gran simposio. En primer lugar, felicitarles a cada uno de ustedes por esa perseverancia de romper paradigmas y buscar esa visión no lineal de la enfermedad. Hoy tenemos un brillante cierre con broche de oro y nuestra directora, la doctora Mónica Name, quien va a presidir la conducción de esta última parte de nuestro diplomado. Pero no quiero quedarme sin agradecer al Laboratorio Rubio, a Juan Gilberto, a Diprofarm y al licenciado Osvaldo Rodríguez por el enorme empeño que han puesto en este gran esfuerzo, y muy especialmente a la doctora Mónica Name y esa magistral organización que ha sido todo un esfuerzo. Para nosotros, que nos quedamos con deseos de más, estoy seguro que así ocurrirá con ese esfuerzo tan grande que hace la doctora Name. Así que, directora del diplomado, mentora mía, le
Le dejo presentar al mentor de mentores, el doctor Arturo Virne. Al culpable de todo, al culpable de todo. Bueno, muy buenas noches a todos. Qué rico que nos estén acompañando. Hoy es el último módulo de este maravilloso curso, Rompiendo Paradigmas. En la diapositiva anterior habíamos puesto el título a eso, Rompiendo Paradigmas de la lineal hacia la visión en redes biológicas. Y pues, ¿qué más que cerrar con broche de oro con el mentor de todos, de muchos de nosotros, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, un hombre que ha sembrado muchas semillas, como se ve en la imagen de ese libro, que fue la imagen que nos acompañó en todo este curso maravilloso. Y quién más que él, que ha sembrado academia, ciencia, nos ha enseñado tanto. Yo conocí este mundo precioso por mi querido doctor Arturo Virne, a quien siempre le estaré agradecida por todo lo que nos ha regalado y esa bondad que tiene de darnos todo su conocimiento. Agradeciéndole también al doctor José Morales por su acompañamiento, por la linda charla que nos compartió y por todo el tiempo que ha estado aquí junto a nosotros, también como moderador de alguno de los módulos y como acompañante por si acaso pues sucedía también algo desde el punto de vista de que pues en este online muchas veces se cae el internet o alguna cosa, entonces siempre el doctor José estuvo ahí de la mano en todos los cursos con nosotros, aparte de tener el honor de haberle escuchado una conferencia preciosa. Así que, doctor José Morales, muchas gracias. Le El quiero honor es mío. bueno, le quiero decir a todos los médicos que en este momento me están escuchando que ya es el último módulo, entonces ahora nos toca corroborar con la universidad, con Osvaldo y con Juan Gilberto de Laboratorios Suizos y de Diprofarma, a quienes les agradezco también todo lo que han aportado a este curso maravilloso, porque pues la idea de hacer este curso fue de ellos dos, y si Dios quiere vamos a seguir ofreciendo cursos para el próximo año y les estaremos avisando. Entonces les decía que ya vamos a entrar pues en una tarea de corroborar todos los médicos que ingresaron en la plataforma durante la mayoría de este curso. Se necesita un 80% de haber asistido a los módulos para poder tener el diploma que lleva pues el sello de la Universidad del Bosque. Entonces, próximamente les tendremos noticias a todos ustedes a través de internet. Doctores, entonces, sin quitarle más tiempo a nuestro querido profesor, el doctor Arturo Virne, por favor, la diapositiva anterior, el doctor Virne nos va a hablar hoy de un tema que él es un experto, terapia segmento metamérica y sueroterapia, que es la terapia biorreguladora desde la periferia hacia el interior de órganos y vísceras. Esto es un tema maravilloso porque es un tema muy práctico donde uno con los conocimientos que el doctor Virne nos brinda, puede uno rápidamente aplicar estas terapias en sus pacientes y empezar a ver esos resultados clínicos tan maravillosos que nos tiene a todos los que estamos en este camino enamorados de esta medicina. Nuestro querido profesor, el doctor Virne, es médico cirujano de la Universidad del Cauca, con magíster en fitoterapia clínica de la Universidad de Barcelona en España. Es especialista en medicina biológica de la Sociedad Internacional de Homeopatía y Homotoxicología Baden-Baden, Alemania. Ha realizado posgrados en nutrición clínica en la Universidad de Barcelona en España, de nutrición comunitaria en la Universidad de Barcelona también, y pues
Él es profesor en pregrado de la Cátedra de Medicina Integrativa de la Universidad Javeriana de Colombia y próximamente de muchas otras universidades, porque cada día más se abren más puertas para el estudio de esta rama tan hermosa de la medicina, tanto en posgrado como en pregrado. Siempre agradeciéndole al doctor Arturo Virne porque pues, ha sido el profesor de todos nosotros y la persona que más ha regado toda esta semilla bioreguladora por toda Latinoamérica, Europa y hasta Rusia, porque es profesor de algunas universidades en Rusia. Doctor Virne, un honor, un orgullo. Usted sabe que mi cariño es infinito y mi agradecimiento es infinito también hacia usted. Muchísimas gracias por acompañarnos y por cerrar este maravilloso curso con broche de oro. No se te oye, Arturito, no se oye, estás en... Okay. No se oye. Bueno, tranquilo, tranquilo. Revisa el problema de sonido y ya te avisamos cuando estemos escuchando. No se está escuchando nada. Estábamos perfectos ahora Ya, y ahora se sí. me fue. Y ahora ya se escucha. Listo. Haz otra pruebita. No, se volvió a ir. Se volvió a ir el sonido. Bueno. No se oye nada. Bueno, tranquilo, aquí estamos. Vamos a ver cómo solucionamos esto. Desde acá todo se ve bien. Sí, Sí. Y estaba funcionando perfectamente. sí, claro, si estábamos aquí hablando antes de arrancar. Sí. Bueno. ¿Se salió? Es claro, mejor que se salga y vuelva a ingresar, porque de pronto así ya cuando ingrese nuevamente va a poder tener una mejor conexión. Eso correcto. pienso. Sí. Esperemos unos minuticos. El doctor viene realmente una figura a nivel internacional, como decía usted, doctora, y no es extraño encontrarlo en los capítulos de libros de medicina biológica y de bioregulación. Es impresionante la cantidad que ha hecho de producción también científica en torno al tema. Así que el currículum extraordinariamente corto. En una palabra está ese currículum. Sí. Súper resumido. Súper resumido. Sí, es un currículum súper resumido para todo lo que ha hecho, Dios. Cuando yo conocí al doctor Ovidne hace tantos años que iba a especializarme e iba a hacer una especialidad clínica en cirugía plástica, pues me bastó conocer al doctor Ovidne y ahí me quedé en su clínica. Después no sabía cómo echarme de la clínica de él. Estuve muchos años con él y bueno, eso fue una pasión enorme porque ver a la gente mejorarse de cantidades de cosas. Absolutamente. De cantidades de patologías que todos me decían, es que vengo donde el doctor Ovirne hace 2 años, es que llegué donde el doctor Ovirne y me... Ahora creo que sí. ¿Ya me Sí, están ya. escuchando? Perfecto, Pues sí, Arturito. ya. Qué Dale. bueno. Me Ok. tocó salir por completo y volver a entrar porque algo pasó cuando cerramos el Zoom todos. En ese momento me quedé desconectado completamente de audio y de todo. Bueno, muy bien. Aquí estamos. Bueno, perfecto.
Bueno, queridos colegas, ante todo, pues un abrazo muy grande desde Colombia y una felicitación, porque hoy hemos llegado a lo que sería el último punto dentro de este excelente curso de 12 módulos que les ha permitido, de alguna manera, darse cuenta de la importancia y el impacto y el beneficio que podría tener para su práctica médica y para el manejo de sus pacientes el uso de la terapia sistémica de biorregulación. Y para el día de hoy tenemos una temática que se llama terapia de biorregulación segmento metamérica, en el cual entonces vamos aquí a darnos cuenta de que el objetivo va a ser conocer las relaciones metaméricas osteo, mio, conjuntivo y dermales que dan entonces a esto de la terapia segmento metamérica de biorregulación, le dan una puerta de entrada supremamente válida, supremamente importante y que nos permite comprender que desde la periferia, a nivel de piel, celular subcutáneo, músculo o periósteo, nosotros desde la periferia, aplicando los medicamentos de biorregulación inyectables, podremos entonces influir directamente hacia el interior del organismo. Y por eso vamos entonces a poder conocer de alguna manera la dimensión extra que podemos dar con la terapia segmento metamérica a los medicamentos inyectables multicomponente a bajas dosis, multimodo, multiobjetivo, y también a las sustancias repolarizadoras de membrana, como podría ser particularmente, por ejemplo, los anestésicos locales como la procaína. Nos introducimos aquí entendiendo que el papel de los tejidos blandos requiere una nueva valoración, puesto que periósteo, músculos, aponeurosis, tejido conectivo, piel, etcétera, pueden reflejar perfectamente, pueden ser un reflejo de lo que está ocurriendo internamente o de lo que está ocurriendo sistémicamente en nuestro paciente. Vamos a darnos cuenta a lo largo de la charla que existe una clara relación neuroanatómica que sustenta la participación de lo que serían las llamadas respuestas viscerosomáticas. Y es que en las publicaciones convencionales vemos que este concepto de las aferencias viscerales y la relación del sistema nervioso como gran controlador general, pues abre vías de convergencia somática visceral que se encuentran a nivel de la región cervical, de la región dorsal, de la región lumbosacral. Que cuando revisamos, por ejemplo, papers, podemos ver aquí, por ejemplo, la convergencia somático-aferente de lo que sería la parte relacionada con región cervical. Aquí vemos, por ejemplo, el input a nivel de lo que sería la cuerda torácica, aunque son estudios de animales, son perfectamente válidos para mostrarnos esta realidad. Y finalmente, la relación viscerosomática en la región lumbar. Así entonces, que nos queda perfectamente claro que en los niveles metaméricos cervical, dorsal y lumbar, tendremos entonces, como veremos, conexiones de gran importancia que permiten que los elementos superficiales, piel, celular subcutáneo, músculo y periósteo, se conecten con órganos y vísceras en la profundidad. Pero además de esto, sabemos que cualquier disfunción de los tejidos blandos también puede reflejar una patología de la mente. Y aquí pueden ustedes observar manifestaciones extraintestinales que pueden presentarse, por ejemplo, combinadas con los desórdenes de tipo psiquiátrico, fatiga, dolores musculoesqueléticos, dolores de cabeza, disturbios del sueño, de la disfunción sexual o síntomas urinarios que nos hacen entender entonces que en esta relación, por ejemplo, del eje intestino-cerebro, veríamos cómo pueden presentarse manifestaciones en el comportamiento, en el estado de ánimo, etcétera, cuando tenemos desórdenes en órganos o desórdenes en vísceras. Así que cualquier disfunción de los tejidos blandos podría perfectamente reflejar una patología organovisceral. Y aquí vemos cómo, por ejemplo, un intestino irritable, un síndrome de intestino irritable, podría generarme una respuesta de hipersensibilidad en la zona lumbar, de forma tal
que mi paciente podría estar teniendo una lumbalgia y no tener nada que ver con la estructura de la espina, no tener nada que ver con la columna, sino con el desorden que en este caso, como vemos en este paper, pues se relacionaría fundamental o básicamente con el intestino grueso. También veríamos cómo la distensión visceral, por ejemplo, genera respuesta de contracción muscular segmental. Y por eso entonces podríamos encontrar cómo los reflejos viscerosomáticos podrían hacer que, como consecuencia de simplemente estar con gases y con distensión visceral, esto pudiera llevarnos, por ejemplo, a una clara contractura muscular que podría presentarse en diferentes niveles de la región de la espalda y en diferentes músculos, según cuáles sean los órganos o las vísceras que estén aquí afectadas. Así que lesiones patológicas generan manifestaciones segmentales perfectamente definidas que todos conocemos muy bien a través de la semiología que aprendimos en la universidad. Y por eso, hoy día, hasta un estudiante ya podría conocer cuáles son las manifestaciones clínicas que pueden aparecer frente a una respuesta de infarto de miocardio. O también podemos ver, por ejemplo, la evidencia bidireccional de sensibilización cruzada que puede haber entre el colon y el sistema urinario, que aunque esto ya no lo habían dicho los chinos, cuando en el ciclo de generación de la energía nos enseñan que el metal influye al agua y que por lo tanto los problemas del colon influyen a los problemas urinarios, también por vía de disregulación en las redes, sabríamos entonces que un síndrome inflamatorio de mucosas en un paciente con permeabilidad intestinal anormal y en un paciente con disbiosis intestinal a nivel del intestino grueso, esto podría llevar a que tenga problemas en la vejiga urinaria y manifestaciones en la vejiga urinaria. Así que todo esto nos lleva entonces a ver este tipo de correlaciones, porque la mayoría de las veces donde está el síntoma clínico no es donde necesariamente está el factor etiológico. Así que entender este tipo de asociaciones nos permite buscar en otros lugares, buscar a otros niveles, segmentos metaméricos, en donde es que debemos entonces realizar nuestra acción terapéutica. Así que la terapia segmental nos muestra entonces que las zonas superficiales del cuerpo están conectadas con vísceras, están conectadas con órganos vía sistema nervioso y que por consiguiente las relaciones reflejas víscerosomáticas son absolutamente fundamentales. Porque fíjense, yo puedo tener aquí un problema funcional, digamos, en el corazón y este envía señales que entran por el asta posterior de la médula. Aquí conectan con la neurona intercalar y envían por el haz espinotalámico la información al cerebro, pero la señal sigue para terminar, por ejemplo, produciendo manifestaciones a nivel de los músculos que estén principalmente entre T1 a T5, a nivel del folículo piloso de las glándulas sebáceas o a nivel de las arteriolas periféricas. Esto entonces nos lleva a analizar y comprender que órganos y vísceras internas pueden manifestarse perfectamente semiológicamente en la vía superficial. Y que si un órgano y una víscera es capaz de expresarse en la periferia, las acciones terapéuticas que yo haga aquí en la periférica van a poder influir sobre el órgano y sobre la víscera. Así que las conexiones reflejas nos van a mostrar que tienen un importante efecto de regulación y de estimulación y que nosotros perfectamente podremos inducir por vía periférica una acción terapéutica que, por ejemplo, en este caso estaría asociada con estímulos eléctricos y uno podría poner unas agujas de acupuntura y pasarle señal o pulsos eléctricos o un TENS y pasarle pulsos eléctricos y de esa manera ese estímulo eléctrico en la periferia actuaría a nivel interno. De la misma manera, podríamos ver los efectos inhibitorios de la manipulación o de la estimulación eléctrica focal sobre reflejos viscerosomáticos, y este estudio es interesante porque se hizo en ratas, con lo cual el efecto placebo no es tenido en cuenta, y además las ratas estaban anestesiadas.
lo cual demostraría entonces que todas estas correlaciones neurales, periferia, interior, periferia, pueden actuar aún sin la necesidad de la participación activa de la conciencia. Por otro lado, acciones farmacológicas sobre las conexiones reflejas son capaces de modificar respuestas viscerosomáticas. Y este paper, que es muy viejo, de 1975, nos mostraba cómo se podían atenuar o influir las respuestas somatoviscerales o viscerosomáticas, por ejemplo, con remedios como diazepam, fenobarbital o difenilhidantoína. Y aquí vemos un paper de la American Osteopathic Association que nos habla de la validación de los hallazgos palpatorios viscerosomáticos. Esto es importante porque, pues, en este paper se están refiriendo básicamente a problemas cardiovasculares, pero podríamos darnos cuenta o podríamos entonces entender o comprender que perfectamente cualquier exploración superficial que nosotros hagamos nos podría entonces permitir de manera muy especial o de manera muy particular, permitir trabajar diagnóstica o terapéuticamente dependiendo de dónde sea el nivel en el que se encuentra la lesión. Así que tratemos ahora de entender el metamerismo. El objetivo aquí va a ser conocer cuál es el fundamento anatómico y fisiológico del metamerismo, que es básico en la práctica de la terapia segmento-metamérica de biorregulación. Aquí hay que comprender que la sensibilidad de las diferentes estructuras corporales humanas es determinante en la clínica y en la aplicación terapéutica de la SMBT. Todos sabemos que el origen está en la organización anatómica del sistema nervioso periférico, cuya división primitiva, segmentaria o metamérica del embrión la podemos entonces observar claramente aquí. Y esto, conectando el ectodermo con el endodermo y con el mesodermo, nos permite entonces que ya desde el embrión venga esta organización. Pero esto es mucho más antiguo, ya que los metámeros nacen de los segmentos que se repiten en ciertos grupos de animales, los celomados, con una simetría bilateral. Y aquí nosotros podemos encontrar tipos de metamerización. La metamerización, por ejemplo, homónoma, donde los segmentos son similares, como vemos en los anélidos. Y cualquiera de nosotros ha tenido en algún momento una lombriz en la mano y ha podido entonces ver cómo se repiten estos anillos a lo largo de toda la estructura, repitiendo las características anatómicas. Y esto es lo que llamamos la metamerización homónoma. Tenemos por el otro lado la metamerización heterónoma, en la cual los metámeros se diferencian, como lo podemos ver aquí, por ejemplo, en la avispa o en la abeja o en cualquier insecto, y tienen entonces características diferentes las metámeras según la función que van a cumplir en el cuerpo. En los principios del desarrollo de Louis Wolper se nos habla entonces de todo este proceso que al llegar a los vertebrados hace entonces que el metamerismo ya no se vea tan fácil, puesto que en la evolución sufren múltiples modificaciones, sufren además fusiones y reducciones, y en lo que podríamos llamar la parte superior del tórax y la parte lumbar, o sea, lo que sería el elemento que conecta los miembros superiores y los miembros inferiores, allí empiezan a haber entrecruzamientos. No obstante, cuando vamos a mirar aquí, por ejemplo, exactamente en la zona del tórax, allí todavía en la zona del tórax se cumple ese plan corporal básico del filum cordata que se ve claramente aquí, como ven en el corte, tempranamente durante el periodo somítico del desarrollo del embrión. Porque los somitos son masas de mesodermo al lado y lado del tubo neural que finalmente llegan a ser piel, convirtiéndose en dermatomas, músculo, convirtiéndose en miotomas, y vértebras, convirtiéndose en esclerotomas. Así que nosotros mantendremos la estructura de los dermatomas como zonas cutáneas inervadas por un segmento medular específico. Miotoma como grupos musculares inervados por un segmento espinal, y esclerotoma como las zonas del esqueleto inervadas por un segmento medular.
Así que aquí, en forma resumida, tendríamos entonces los elementos de la piel, los elementos del músculo y los elementos de la vía del esclerotoma, o sea, del esqueleto y todas las estructuras del aparato de sostén, demostrándonos pues de esta manera cómo esto es una organización que ocurre en el embrión como consecuencia de un proceso evolutivo de millones de años que se presenta desde los elementos más primarios, como serían los anélidos. Aquí podemos observar cómo se da entonces la inervación de las vísceras. Entonces, los órganos o las vísceras en el interior están conectadas a través de la zona metamérica, a través del neurómero y de los componentes nerviosos de cada elemento. Esto nos llevaría entonces a entender que si comprendemos esta división, tanto a nivel simpático, parasimpático, porque aquí tienen ustedes el nervio vago, aquí tienen la cadena simpática, aquí tienen la médula espinal, todo esto nos permitiría entonces entender que las estructuras se organizan segmentalmente y que si conocemos perfectamente esta relación anatómica, podremos trabajar sobre ganglios, podremos trabajar sobre piel, sobre músculo, sobre periósteo, sobre distintas áreas, puesto que, vamos a ver, hay una base neuroanatómica perfectamente definida, que es lo que nos permite conocer las estructuras neuroanatómicas que son la base para las reacciones segmento-metaméricas de la SMBT. Así que lo importante es que cuando hablamos de terapia segmento-metamérica de biorregulación, todo su fundamento es, ante todo, de naturaleza neuroanatómica y neurofuncional. Por tanto, cualquier médico, aunque sea un médico convencional, tiene que entender que esto que estoy explicando no es o no pertenece a ninguna forma de medicina no convencional. Es básicamente la realidad neuroanatómica y funcional del cuerpo. Así que empecemos con el nervio vago, porque vamos a darnos cuenta cómo el nervio vago nace en el tallo cerebral, en la médula oblongata, y de ahí sale, se conforma entonces, como vemos el nervio, forma el ganglio a nivel de la zona cervical, y de allí baja, vagando, por eso se llama vago, vagando, distribuyéndose, enviando ramas y enviando conexiones a prácticamente todo el sistema, y de esa manera el corazón, los pulmones, el esófago, el estómago, los intestinos, todo el cuerpo es entonces controlado por el nervio vago. De forma tal que, entendiendo este tipo de relación, pues veríamos entonces, por ejemplo, el nervio vago cardíaco, que permitiría que en un determinado momento, si tenemos un paciente con procesos disregulativos a nivel de la función del corazón, podríamos buscar en el vago, a nivel izquierdo, a nivel derecho, prioritariamente a nivel izquierdo, por la relación mayor que va a tener con el corazón, y allí hacer la aplicación de medicamentos de biorregulación. Ya les explicaré más adelante algunos ejemplos, para que vean que no siempre sería un medicamento como Core Composite, no un medicamento de corazón. Perfectamente podría ser un medicamento de hígado, porque hígado puede estar produciendo la disregulación del corazón, y en este caso lo que habría que inyectar en el punto del nervio vago sería un HEPAR o un remedio regulador de hígado. También nos encontramos al pulmón, y ahí, por ejemplo, si ustedes tienen una patología en el pulmón y un pulmón inflamado, entonces esto puede producir una reverberación inflamatoria que por vía del nervio vago termina, como ven ustedes allí, afectando el nivel C0, C1, C2, y entonces una persona puede tener dolores a nivel de la parte alta de la columna como consecuencia de un problema crónico de tipo pulmonar. Podemos tener el nervio vago esofágico, en el cual el nervio, como vemos aquí, entonces se enreda alrededor del esófago. La parte de la mitad del esófago no tiene inervación, sino que es del tercio medio y sobre todo el tercio inferior, donde el medio y el inferior, donde estaría el efecto del nervio vago esofágico. Y tendríamos luego que pase el agujero y llega al estómago, inervando el vago izquierdo, la cara anterior, el vago derecho, la cara posterior del estómago. Y allí finalmente se fusiona con el esplácnico para formar el plexo celíaco, que sabemos tiene un papel clave y fundamental en la regulación entre el simpático y en este caso el parasimpático.
Vemos aquí el nervio vago del hígado, que es sobre todo a nivel del lado derecho, y por eso siempre las relaciones de vago con hígado y vesícula biliar serán sobre el lado derecho, permitiéndonos, esta es una toma que se hizo a partir del libro de Testile-Tardieu, donde vemos que solo el ganglio semilunar del lado derecho es el que inerva el hígado y la vesícula. Y por eso siempre nos vamos a encontrar que cuando estamos explorando entonces a un paciente en el lado derecho, buscamos en el lado derecho el vago del lado derecho, y si está doloroso, esto nos puede indicar que hay problemas en el hígado o que hay problemas en el colon, caso en el cual, por ejemplo, podemos inyectar un mucosa compositum o podemos inyectar allí un hepar compositum para generar los procesos de biorregulación. Aquí vemos el nervio vago pancreático, el cual, como ven, envía en la parte derecha para la cabeza y en la parte del vago izquierdo para la cola del páncreas. Así que, ¿qué nos queda claro? Que las disregulaciones en los órganos inervados por el vago nos pueden dar manifestaciones y molestias a nivel de C0, C1 y C2. Por tanto, muchas de las molestias que se dan aquí en la zona puramente occipito-cervicales altas, la gran mayoría de las veces no es un problema mecánico de la columna, ni es un problema generado en la columna. La mayoría de las veces puede provenir de cualquiera de los órganos: tiroides, oído interno, la faringe y las cuerdas bucales, el pulmón, el corazón, el intestino transverso y el ascendente, todo el intestino delgado. De cualquiera de esas partes pueden venir procesos de reverberación que me generen entonces molestias disfuncionales y molestias a este nivel alto de la columna cervical. Pero además hay que saber que el nervio vago es el gran regulador, es el link entre la red inmune, la red metabólica y el sistema nervioso. Y ahí podríamos ver entonces cómo el nervio vago aquí está conectándose con el hígado, está conectándose con todo el tracto gastrointestinal, con el vaso, con el corazón, los pulmones, etcétera. Pero también tenemos aquí la conexión que haríamos básicamente por vía de la relación que existe entre el sistema neurovegetativo con el vago, la regulación de todo lo que sería la producción de citoquinas proinflamatorias o la respuesta de macrofágica y la respuesta que básica y fundamentalmente tendría que ver con el sistema inmune. Entonces, podemos encontrarnos que trabajando el nervio vago con la terapia segmento metamérica, podemos regular procesos inmunológicos inflamatorios, infecciosos que estén ocurriendo, como se da en la permeabilidad intestinal y en las disbiosis intestinales, o podemos trabajar también procesos que se estén generando por el desequilibrio de un estado hipersimpático tónico por carga de estrés, que además sabemos impacta poderosamente por vía de la regulación simpático-parasimpático al sistema digestivo. Por otro lado, aquí vemos la técnica, es muy sencilla. Paciente puede estar boca abajo o sentado con la cabeza inclinada hacia adelante. Ahí tenemos al nervio vago y podemos observar entonces cómo entramos con la aguja hasta hacer contacto con el cuerpo vertebral, se retira un poco, se cambia el ángulo, se penetra medio centímetro, se lanza el medicamento, el cual llegará entonces satisfactoriamente, como vemos aquí, a inervar toda, a empapar, digamos, el remedio, llegará al nervio y será su efecto terapéutico. Así que entonces el vago es una de las estructuras más importantes que tenemos en cuenta en la terapia de biorregulación segmento metamérica. Yo les podría decir que aproximadamente al 80% de mis pacientes, si tienen positivo la exploración del vago, como lo explicaremos ahora, le hacemos entonces la inyección correspondiente al medicamento de biorregulación, según cuál sea el análisis de disregulación en redes que hemos encontrado en dicho paciente. Pasemos ahora al siguiente, el nervio frénico. El nervio frénico tendrá entonces fundamentalmente fibras nerviosas, contingentes de fibras nerviosas que parten prioritariamente de la raíz cervical anterior motora C4. Aunque decimos C3, C4 y C5 sería la zona para trabajar. Aquí la dirección muestra cómo se extiende por el mediastino, generando ramas que inervan pleura y
pericardio. Por consiguiente, ustedes pueden encontrarse aquí cosas maravillosas. Un paciente acaba de tener, por ejemplo, un problema respiratorio viral y hizo una impregnación por virus a nivel de el pulmón, afectó pleura, por ejemplo, y entonces ustedes van a encontrar el punto C3, C4, C5 extremadamente doloroso, y allí, ¿qué inyectaremos? Pues inyectaremos engistol, o inyectaremos, por ejemplo, si está en fase muy aguda, Traumel, si está en fase de modulación inflamatoria, engistol, si está en fase de recuperación, mucosa compositor. Y trabajaremos de esa manera sobre lo que es el pericardio y lo que sería la pleura y lo que sería el peritoneo subdiafragmático, puesto que fundamental o básicamente lo que hace el nervio frénico es actuar y trabajar sobre las serosas. Porque miren cómo él llega al diafragma, se mete entre las fibras diafragmáticas y entonces cubre toda la acción sobre este peritoneo que se encuentra exactamente aquí, llenando todo el espacio subdiafragmático, y que por consiguiente entenderíamos aquí que problemas, por ejemplo, en la flexura hepática del colon, en el colon transverso, en la flexura esplénica del colon, en lo que sería el estómago y en lo que sería el páncreas, me podría perfectamente producir molestias o dolores persistentes en C3, C4, C5, buscamos especialmente C4, y según lo que encontremos de acuerdo a la correlación de la historia clínica, inyectaremos allí los medicamentos relacionados con la patología, por ejemplo, una momórdica o una leptandra si el problema es con páncreas, o un mucosa compositum si el problema es con el colon, o un hepar compositum si el problema es con el hígado, ¿no es cierto? Entonces, eso nos da la posibilidad de poder trabajar de manera específica, de forma segmental. Así que la SMBT hará un tratamiento bioregulador a todos los procesos disregulativos asociados a las aferencias y eferencias del nervio frénico a nivel del C3, C4 y C5. Así entonces, que a este punto nos queda perfectamente claro, entonces básicamente nos queda perfectamente claro cómo típica o evidentemente encontramos que aquí hay pues una relación importante entre lo que sería, básicamente, lo que sería problemas en pericardio, problemas en pleura, problemas en todo lo que es esta región, para poder entonces comprender cómo se producen estos procesos de molestias disfuncionales que van entonces a favorecernos que podamos hacer entonces mecanismos de bioregulación en nuestro paciente. Entonces es bien importante que tengamos en cuenta esto para que según la localización anatómica hagamos entonces el tratamiento específico que corresponde. Pasemos ahora a hablar de lo que sería, ante todo, el neurovegetativo simpático. Y aquí, cuando nosotros estamos hablando del neurovegetativo simpático, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el sistema simpático, recuérdense los que han hecho terapia neural, son dos cadenas de ganglios reunidos por cordones longitudinales intermedios de fibras nerviosas que van desde el cráneo hasta el coxis. De aquí nos surge entonces un nervio esplácnico mayor, un nervio esplácnico menor y un nervio esplácnico inferior. Así que vamos a tener entonces claramente estas relaciones. El primero que nos interesa es el nervio esplácnico mayor. Aunque en los estudios anatómicos se le han encontrado varios orígenes, T5, T6, T7, T8 y T9 es la localización más común que entonces ustedes van a poder encontrar cuando tenemos desórdenes o problemas que estén afectando a nivel del nervio esplácnico, por relación, como veremos ahora, con las estructuras que tienen que ver con el esplácnico. Entonces, hace sinapsis con células excitadoras de los ganglios de el plexo celíaco, el plexo renal y la médula suprarrenal.
Esto entonces, ¿qué nos hace pensar? Por vía del plexo celíaco, problemas o desórdenes a nivel del sistema digestivo. Por vía del plexo renal, desórdenes a nivel de los riñones arriba. Y por vía del plexo suprarrenal, podríamos entonces aquí, T5, T6, T7, T8, T9, tener molestias o dolores interescapulares relacionados con procesos digestivos, con procesos renales altos o con procesos de estrés adrenal. Esto es importantísimo entonces que lo tengan en cuenta. El otro es el nervio esplácnico menor, que sería más o menos a partir de 10, de 11, o sea, allí estaríamos, desciende junto con el esplácnico mayor, atraviesa el diafragma y conecta con las células excitadoras del ganglio de la parte inferior del plexo celíaco. O sea que aquí, básicamente, este esplácnico menor tendría un papel o tendría una importancia o una acción básica cuando tenemos sobre todo problemas a nivel del intestino delgado. Por otra parte, tendríamos el nervio esplácnico inferior que pudiera no existir y que se origina en el 12º ganglio simpático torácico. Su trayecto atraviesa el diafragma, hace sinapsis con las neuronas excitadoras de los ganglios del plexo renal. De hecho, es allí, a este nivel, donde nosotros hacemos la puñopercusión cuando sospechamos que hay algún problema de la zona renal o de los riñones. Así entonces que ahí pueden ver ustedes, por ejemplo, hígado, miren, T5 se une a T6, se une a T7, se une a T8, a T9, ya forma el ganglio, pasa el agujero diafragmático, llega al nodo semilunar y desde allí entonces inerva todo el hígado y la vesícula biliar. Esto quiere decir entonces que T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, del lado derecho, o sea, de la apófisis espinosa hasta la línea axilar posterior, toda esa zona, como lo veremos ahora, es zona para hígado y zona para tratamiento del hígado. Y el nervio esplácnico pélvico tiene origen en S2, S3, S4, y aquí entonces este S2, S3, S4 nos dará regulación en problemas del aparato geniturinario masculino y femenino, o sea, vejiga, y a nivel de lo que serían los órganos sexuales. También el intestino grueso distal, o sea, ya que el descendente y el recto sigmoide son controlados por los esplácnicos pélvicos, quedarían entonces esta inervación parasimpática. Así entonces que los nervios esplácnicos, cuando están órganos o vísceras disreguladas, me pueden manifestar segmentalmente vértebra en lesión. ¿Qué es esto de vértebra en lesión? Cuando ustedes manipulan o hacen presión posterior-anterior o lateral, esa vértebra duele. Pero si ustedes hicieran una resonancia, una radiografía, la vértebra está completamente anatómicamente normal. Es una vértebra en lesión funcional como consecuencia del estímulo proveniente de un órgano o una víscera que se relaciona con esa vértebra en particular. Podemos encontrar espasmos musculares y podremos encontrar dermalgias. Todas estas, entonces, nos estarían indicando que a nivel de los esplácnicos, mayor, menor, inferior y sacral, encontramos también puntos para, como veremos más adelante, hacer nuestra acción y nuestra terapéutica. Y por último, tendríamos que llegar ya a los puros segmentos medulares, recordando que funcionalmente la médula se divide en segmentos medulares, puesto que cada segmento corresponde al nivel donde se origina el par de nervios raquídeos. Es decir, si yo veo a la médula es una sola estructura, pero como van saliendo nervios a nivel de cada neurómero, funcionalmente hablamos de T1, T2, T3, T4, T5, como si fueran separaciones, pero anatómicamente es una estructura, pero funcionalmente cada elemento va a tener relaciones o inervaciones específicas con órganos, vísceras, etc. Así que estos nervios raquídeos se encaminan a los territorios orgánicos a los cuales están destinados. ¿Y qué nos encontramos? Que son sensitivo-motores. O sea, que aquí podemos encontrar manifestaciones sensoriales, como por ejemplo el dolor a la exploración, o manifestaciones motoras que las podemos encontrar como espasmos o la podemos encontrar como congestión a nivel del tejido celular subcutáneo. Por tanto, este principio metamérico
enlaza los segmentos vertebrales con órganos internos, tronco simpático, raíces vertebrales, piel, músculo, periósteo, etcétera, que nos permite, por ejemplo, supóngase que yo tuviera aquí una patología en el píloro. Él envía su señal, pasa al tronco simpático, entra por el asta posterior de la médula, se conecta con la neurona intercalar, envía aquí haciendo la decusación al lado contrario por el haz espinotalámico hasta el cerebro, y aquí se viene por la parte anterior para inervar la zona posterior a nivel de músculo, celular subcutáneo y piel, o la zona anterior a nivel de músculo, celular subcutáneo y piel. Esta parte media, como veremos ahora, no tiene ninguna inervación. La inervación viene hasta la axilar anterior, posterior y axilar anterior, que es una zona neutra, como ya vamos a mirar. Aquí ven entonces, en el caso del corazón, cómo se forman entre los nervios, las costillas, los músculos intercostales, los músculos propios y finalmente las zonas de la piel donde el corazón se va a manifestar. Si tengo pulmón, tendríamos T3, T4, T5 y lo mismo las costillas, los músculos intercostales, los músculos propios del tórax y finalmente los puntos a nivel de T2. Es bien importante que entiendan entonces que cada órgano o víscera se puede expresar con unos nervios, con unas costillas, con unas vértebras, con unos músculos intercostales, con músculos ya de acción somática específica y finalmente con celular subcutáneo y piel. Por tanto, todas esas estructuras superficiales que les acabo de nombrar se correlacionan con el órgano o la víscera profunda. Y esto es de radical importancia porque aquí podemos encontrar elementos para diagnóstico y elementos para terapéutica, como les voy a mostrar. Y aquí ven entonces cómo la inervación sensitivo-segmentaria nos permitirá que dermatomas, miotomas, esclerotomas, si sabemos explorarlos y encontrarlos, van a ser claves si yo quiero tratar un órgano o una víscera que está en el interior del cuerpo, al cual no tengo acceso anatómico directo. Lo puedo trabajar desde la periferia si sé encontrar la ventana biológica, que a su vez se me va a convertir, como ya les voy a explicar, en ventana terapéutica. Entonces, veamos el protocolo del examen. Es importante conocer el método de exploración que despierta el reflejo semiológico en las zonas afectadas, para lo cual se hará ante todo en base a la historia clínica, que es lo principal. Si tengo una buena historia, ya tengo entonces cómo preguntarle, porque cuando yo exploro y hago todo el proceso de manipulación superficial es para preguntar si hay un reflejo que me indique entonces que el órgano o la víscera relacionada está disfuncional. Y por eso las zonas del tejido conjuntivo nos ofrecen información sobre el órgano o el sistema interno que está afectado. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Determinar la intensidad de ¿qué? Del dolor y de la infiltración. Puesto que aquí, cuando exploro piel, celular subcutáneo, cuando hago las manipulaciones, entonces aquí el paciente podrá sentir sensación de ardor, de dolor, de quemadura, como que yo le estoy enterrando las uñas, pero en cambio en otras áreas, cuando yo le hago la manipulación, no siente absolutamente nada. O sea que hay, desde el punto de vista semiológico, claramente manifestado a través de la semiología la ventana biológica que me está diciendo que el órgano o víscera que se relaciona con esa estructura, con esa cosa que estoy explorando, con esa porción, con ese nicho anatómico que estoy explorando, ese órgano o esa víscera está disregulado. Por eso, entonces, las zonas del conjuntivo van a ofrecernos información sobre el órgano o el sistema interno que está afectado. Los órganos o las vísceras que están normales no entregan ninguna manifestación, no nos ofrecen ninguna expresión. En cambio, los órganos y las vísceras enfermas nos van a producir dermalgia, contractura del conjuntivo, mialgia, ostealgia, es decir, manifestaciones sobre los tejidos relacionados. Así que en la exploración anterior, buscamos las zonas reactivas correspondientes a los órganos o vísceras disregulados.
Porque si yo tengo, por ejemplo, aquí una úlcera gástrica, ella me enviará señales que, produciendo contractura del músculo esquelético en la pared, aumento de la actividad del simpático, área de dolor referido, etcétera, o reacciones a niveles más profundos, me va a permitir entonces que de toda esta realidad surgiera este mapa que realizamos ya hace varios años. Muchísimos de ustedes seguramente tienen este afiche porque yo lo he llevado a todas partes. Y aquí entonces encontramos lo que se llaman ventanas biológicas. Cada una de estos cuadritos corresponde a una estructura anatómica que allí me estaría indicando que se encuentra disregulada. Entonces, si yo tengo patologías, por ejemplo, en el píloro, me voy al T9, ahí sobre la zona del ombligo, y al manipular, el paciente sentirá dolor, ardor, molestias, que me indicará entonces que esa zona es positiva, o por lo contrario, si no hay nada en el estómago, la manipulación no produce ningún síntoma. Igualmente, si tengo un problema del hígado, me voy entonces a la zona T8 central y allí igualmente al manipular, entonces el paciente tendrá sensación de molestia o de dolor. Si tengo un problema en el intestino grueso, miren, me voy a T12, T11, T10, voy manipulando, buscando el punto de sensibilidad para el colon descendente. Ahora, si lo que tengo es a nivel del transverso y el ciego, entonces en ese caso voy a explorarlo en el lado contrario, buscando si allí aparece el punto de dolor. Si el problema es en los riñones, entonces la parte baja será uretere y la parte alta ya sobre la espina será entonces fundamentalmente lo que sería propiamente el riñón. Y así sucesivamente podemos explorar todo el cuerpo para ir entonces encontrando áreas que se muestran de forma específica semiológica y que esperemos que el próximo año vamos a estar presencialmente para que ustedes vean cómo se hace, pero de todas maneras tenemos un diplomado que está corriendo en este momento en el cual se enseñan, van más de 50 horas de clase para explicar en perfecto detalle cómo se lleva a cabo todo este fenómeno. Establecemos una jerarquía de los valores encontrados, como ustedes quieran, una cruz, dos cruces, tres cruces. Yo prefiero en el dibujo marcar amarillo, blanco nada, amarillo ligero o leve, naranja moderado, rojo severo. Así que en el protocolo del examen, además, complementamos con las zonas metaméricas posteriores del tronco, porque así como anteriormente encontrábamos órganos y vísceras, acá en la parte posterior, la espalda se me convierte en un espejo de los órganos y así la vértebra en lesión, la contractura muscular, los cambios de hirsutismo en la piel o la pérdida de los folículos pilosos o cambios en el color, como veremos ahora en algún caso clínico, nos permite entonces determinar qué es lo que puede estar aquí ocurriendo. Se complementa con la movilización postero, anterior y lateral de la columna total, puesto que si yo manipulo postero, anterior o lateral una vértebra que no tiene correlación con ningún órgano o víscera disfuncional, el paciente no siente nada. Pero si yo hago la manipulación en una vértebra relacionada con un órgano o una víscera enferma, inmediatamente hay dolor, hay molestia, hay lo que se produce la llamada vértebra en lesión, que es una forma de diagnóstico clínico. Allí entonces vamos a complementar con zonas metaméricas posteriores que nos permiten, como ven, encontrar dermalgias, vértebras sensibles, músculos reactivos. Y de esa forma, por ejemplo, T2 a T5 sería el área máxima, aunque podemos encontrar desde T1 hasta T6, toda la zona relacionada, por ejemplo, con corazón. Aquí vemos, por ejemplo, la zona T5 a T11 del hígado. Y miren cómo estamos haciendo el rollo de Kibler, que es esta técnica de manipulación que hará que cuando yo pase por alguna zona, el paciente me pueda decir que le arde, le quema, le duele, le molesta. Esa zona yo la marco, puesto que esa zona será la ventana biológica en la cual voy a ejercer la aplicación de los medicamentos. Aquí vemos, por ejemplo, en estómago y en este caso vamos a buscar las vértebras. Y allí, como ven, haríamos presión postero, anterior de las vértebras y solamente sobre el lado izquierdo porque la zona del
del estómago es sobre el lado izquierdo, la zona del hígado sobre el lado derecho. Entonces, busco si hay allí alguna vértebra. Entonces, de esa manera, yo puedo encontrarme zona de corazón, zona de pulmón. Aquí realmente, pues, T2, T3, de T3 a T5, pulmón es bilateral. Zona del esófago que es T5. Zona de estómago que es T5 a T9, pero del lado izquierdo. Zona del hígado que es T6 a T10, T11 sobre el lado derecho. El páncreas, que principalmente está en T8, el intestino delgado T9, T10, T11 del lado derecho, el riñón T10, T11 bilateral, el colon T12 a L3 bilateral. Es decir, todas estas estructuras se presentan disfuncionales. Aquí, cuando estábamos en todo el proceso del desarrollo de esta metodología, nos encontramos con una técnica que fue muy interesante y fue las cámaras infrarrojas. Y conseguimos entonces equipos infrarrojos que nos permiten, como ven aquí, tomar fotografías del paciente. El sistema me marca las temperaturas, puedo encontrar zonas frías, por ejemplo, como estaban aquí, y esta paciente que venía consultando por un problema de una taquicardia que no le habían podido encontrar la solución, la encontramos en el hígado. Ustedes ven aquí la cicatriz de la colecistectomía y cómo esa cicatriz sigue siendo un campo interferente. Miren allí, la zona más fría estaba en ese lugar. Y en general, toda la zona de Chaufar, que es zona hepatobiliar, estaba completamente fría. Esto fue muy interesante porque entonces, cuando subimos a buscar el punto del corazón, entonces nos encontramos que el punto del corazón a nivel del nervio vago estaba supremamente doloroso. Entonces, era evidente, el vago del hígado estaba doloroso. El nervio vago tiene un control directo sobre la función del ritmo cardíaco. Y aquí el disparador era el desorden que esta mujer tenía como consecuencia de una colecistectomía de hace muchísimos años. Y claro, pudimos comprender que cuando peor se sentía era entre 1 y 3 de la mañana, hora del hígado, que era cuando ella hacía estas taquicardias y era cuando tenía estas molestias. Bastaron 3 inyecciones a nivel del nervio vago del lado derecho para tratar, en este caso, el corazón con un remedio del hígado, puesto que el desorden estaba producido por el hígado. Y quienes conocen algo de la medicina tradicional china, pues saben que en el ciclo de la generación de la energía, entonces tenemos como la madera nutre al fuego, es decir, el hígado es fundamental para que tengamos un corazón normal. Entonces, fíjense cómo aquí podemos ir correlacionando mucha información que nos permite que nuestra terapéutica se pueda realizar pues de una manera más efectiva y más racional. Veamos ahora el concepto de la SMBT sistémica, que nos permite abordar la biorregulación en pacientes complejos, porque muchas veces cuando nos llegan pacientes que tienen demasiada patología, podemos encontrar muchísimas áreas disreguladas. Aquí fue interesante porque hace ya más de 15 años conocí las técnicas de terapia con campanas de vacío, las ventosas clásicas que todo el mundo ha conocido, y allí en Alemania pudimos entonces conocer este tipo de técnicas. Ya les voy a mostrar el equipo que pudimos conocer en Alemania, que nos permitía entonces poder trabajar. Este fue el modelo original que tuvimos del Hypervac. Desgraciadamente era una máquina pues muy costosa, comprada en euros, era muy cara, pero logramos que en Estados Unidos desarrollaran la máquina específica para hacer la SMBT o la terapia segmento-metamérica. Este es el modelo actual del Hypervac, que se trata de un equipo de campanas de vacío que sirve tanto para el diagnóstico como para la acción terapéutica. Es muy importante aquí que ustedes comprendan. Frente a cualquier proceso de disregulación, llámese la patología como se llame, lo primero que se altera es la microcirculación hematolinfática a nivel de la matriz, a nivel del microambiente celular. Así que trabajar entonces con estas ventosas, que lo podrían hacer también con una ventosa de vidrio, pero pues esto es mucho más fácil de trabajar, permite entonces que de esta manera podamos hacer estas terapias a lo largo de toda la zona
que actuando sobre la microcirculación, ya que el equipo chupa, suelta, genera un enorme incremento en la microcirculación y por tanto en el metabolismo. Este equipo entonces nos permite con ondas de absorción hacer un tratamiento pulsante con estímulos variables de extensión y distensión. Entonces, por ejemplo, miren aquí después de que hemos trabajado toda la región, observamos cómo fue la zona hepatobiliar en este paciente la que más quedó hiperémica, las otras zonas, mire, se normalizaron, lo cual permitió que pudiéramos entonces aquí, con el equipo de vacío, trabajar la terapia de zonas reflejas y posteriormente hacer la aplicación biorreguladora. Entonces, si nosotros sentamos, por ejemplo, aquí a preparar el terreno del hígado, allí estamos con la máquina, ella chupa, suelta. Ella chupa, suelta. Y fíjense cómo me va hiperemizando toda la zona. Entonces, primero hago lo que se llaman rasgados transversales en toda la zona metamérica. Ella se pega y suelta, ella chupa, suelta, chupa, suelta, y así voy activando de manera muy especial la respuesta de hiperemia tisular, o sea, estoy vasodilatando, y allí ahora, miren, lo voy haciendo varias veces hasta que la piel se ponga bien roja, que significaría entonces que hemos logrado hacer la vasodilatación y la linfodilatación. Posteriormente que hemos hecho los rasgados en la forma transversa, podemos pasar a hacer rasgados verticales, siguiendo ante todo la zona del esplácnico. Entonces allí vamos activando el nervio esplácnico mayor, trabajando directamente sobre toda la zona que corresponde. Allí ya me queda al final preparado el terreno para aplicar un GPL, un Heparcompositum, un Traumel, cualquier medicamento que sea entonces necesario. Aquí vemos, por ejemplo, luego cómo podemos colocar campanas. Esta era una paciente con un problema intestinal de estreñimiento crónico, donde pusimos las campanas que nos permite observar que esto, y además acuérdense, ella chupa, suelta, entonces hace un movimiento permanente. Aquí esto sube, baja, lo cual está trabajando una amplia zona del microambiente de la área refleja del colon. Allí entonces se van a aplicar en las zonas metaméricas que fueron positivas al examen físico según cuál sea la situación clínica. Ya tomaremos entonces los medicamentos, aquel que corresponda idealmente para el paciente, y hago la aplicación en formas distintas. La más típica que usamos es las parrillas, o la otra serían también los abanicos. Esto depende, las parrillas son inyecciones puntuales, los abanicos ya se los voy a mostrar un poco más adelante. Siempre lo hacemos siguiendo el ciclo CO. O sea, primero trato siempre el colon, después el hígado, después el páncreas, después el riñón y después el corazón. Este sería el orden para movernos a través del llamado ciclo de dominancia energética de la medicina tradicional china, que permite entonces de esta manera que, digamos, aplicamos mucosa, hepar, momórdica, solidago y cor. Y de esa manera trabajaríamos la totalidad del sistema para el paciente. Veamos aquí, por ejemplo, la regulación del colon. Entonces, miren cómo ya está la zona del colon, la ven roja que quedó activada. Y ahora entramos a hacer, miren, el movimiento para hacer, sin sacar la aguja, hacemos entonces el abanico del medicamento, o en este caso estaba colocando procaína, el abanico en toda la zona que correspondía entonces básicamente a la zona del colon. Entonces allí hice un tratamiento para colon. Pero puede hacer tratamientos combinados. Por ejemplo, tengo un paciente con colon positivo e hígado positivo. Entonces arranco primero con el mucosa compósito a la zona dolorosa del colon y allí, como ven, hacemos el abanico para aplicar el mucosa compósito en la zona, por ejemplo, correspondiente al colon. Luego paso ahora a trabajar la zona del hígado. Entonces allí voy a aplicar Heparcompositum. Entro a la zona hepática y allí entonces ahora procedo a hacer el abanico correspondiente entonces a lo que sería la zona hepática.
También puedo trabajar lo que se llaman las zonas. Lástima que este video no quiso andar más, ¿no? Se bloqueó. Pero aquí iba mostrando cómo se inyecta 1, 2, 3, 4. O sea, cada más o menos través de dedo hago una pequeña inyección a nivel del celular subcutáneo, de tal manera que en esta zona, por ejemplo, en este paciente era positivo la zona del intestino delgado y era positiva la zona del estómago. Entonces, en este caso, inyectamos entonces aquí la zona del estómago con el medicamento correspondiente. Cuando tenemos, por ejemplo, problemas como puede ser en la zona lumbar producidas por un desorden del colon, entonces miren cómo se hace el pliegue para penetrar e ir de esa manera inyectando primero el medicamento, en este caso estamos usando mucosa, primero a nivel del celular subcutáneo. El paciente puede ser delgado, pero si hago este pliegue es muy fácil inyectar. Y posteriormente ya puedo entrar en profundidad hasta llegar al punto reactivo de dolor del paciente y allí entonces, quiero que miren, un momentico voy a parar aquí para que miren, perdón, me devuelvo, para que miren esto que llamamos la mano, miren la mano de abajo. La mano de abajo está sobre el paciente y la mano que tiene la jeringa está sobre la mano de abajo. Esto se llama mano en protección. ¿Qué finalidad tiene esto? Que si yo tengo, entonces, supongamos pues que este lapicero es la jeringa y yo tengo aquí la mano colocada y el paciente brinca, la mano de abajo saca la jeringa y de esa manera no hay riesgo de que la aguja se entrara sin ningún tipo de control. Eso es una cosa importante de tenerlo en cuenta. La mano de protección, sobre todo cuando estamos trabajando en la parte posterior, cuando el paciente puede dar un brinco, que no querríamos que la aguja se entrara sin ningún tipo de control y pudiéramos entonces generar. La aguja puede entrar a la profundidad que sea siempre y cuando nosotros estemos logrando el control del proceso y el control de la inyección. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál es entonces el resultado de la terapia segmento metamérica de biorregulación? Una inducción específica de la biorregulación, puesto que nosotros aquí entonces vamos a poder inyectar en la ventana biológica del órgano, que ahora nosotros la convertimos en ventana terapéutica y que según el árbol de decisiones de cuáles serían las combinaciones o el orden de medicamentos que vamos aquí a aplicar, nos permite entonces orientar de manera clara y definitiva. Ahora, en esto de la terapia segmentaria, lo que hacemos es cuando tengo un paciente de esos que está sistémico, pues que tiene de todo, tiene el hígado mal, tiene el riñón mal, tiene los intestinos mal, entonces lo que hacemos es esto, mucosa en el colon, hepar en vesícula y en hígado, leptandra en páncreas y estómago, solidago en lo que sería el riñón y la vejiga, y el core compositum en corazón y en intestino delgado. Y de esa manera lo hacemos, por ejemplo, durante unas 3 semanas, acompañado pues de terapia del detox kit, por ejemplo, terapia de drenaje, etcétera, que nos permita entonces trabajar sistémicamente para poder de esta manera entonces reactivar y trabajar sobre lo que sería el objetivo de la terapia. Espero que podamos algún día allá en Centroamérica tener con ustedes un taller para poder sobre varios casos clínicos mostrarles cómo se trabaja, cómo se modifica, cómo se hacen las inyecciones, cómo se hacen los diagnósticos, etcétera. Pero lo que les quería mostrar es que esta terapéutica, que ya cumple 17 años de estarse poniendo en práctica, pues evidentemente tenemos gente en España, tenemos gente en Sudamérica, en muchas partes que está trabajando. En Ucrania particularmente hicimos un curso, en Rusia hicimos también un curso, en Krasnoyar, Siberia hicimos un curso, y en Bakú, en Azerbaiyán, también donde, por ejemplo, particularmente en Bakú, es un método oficial dentro de la clínica que hay allá de medicina biológica, que adoptaron este método como un método terapéutico y están muy contentos. Acabo de estar hace un mes allá durante casi 20 días, reafirmando, trabajando, atendiendo pacientes, enseñándoles este método, que de verdad es un método que vale la pena aprender porque permite, es un tratamiento individualizado, un tratamiento específico. Encuentras la ventana del órgano y aplicas en el medicamento, porque si ustedes piensan T5 a T11 y toda la zona de hígado,
pues un paciente puede tener la ventana aquí, otro la puede tener más abajo, otro la puede tener más a un lado, y estaríamos haciendo la aplicación en el punto reactivo diagnóstico terapéutico de cada paciente. Muchísimas gracias y espero pues que esto les abra un poco el interés cada vez más hacia todo lo que podemos aprender con la terapia de biorregulación segmento metamérica. Muchísimas gracias, Mónica, por permitirnos pues esta terapia. Bueno, doctor Virne, qué charla tan magistral. Aprendí muchísimo. Esto de las vértebras en lesión funcional me encantó. Y es lo que uno ve todos los días, ¿cierto? Y es increíble, pero el cuerpo habla, ¿no? El cuerpo habla y desafortunadamente, pues cuando uno pasa a veces por la escuela de medicina, no hay tanto énfasis en empezar en hacer esas palpaciones que nos permiten encontrar esos puntos hipersensibles de los dermatomas, de las miotomas y de todo esto que nos puede hacer pensar dónde están los disparadores en el paciente, cuáles son los órganos que están disfuncionales para uno poder escoger una terapéutica y saber dónde ponerla, saber dónde inyectarla, porque al fin y al cabo, pues muchos pacientes que tú has atendido, que nosotros hemos atendido con este método, sabes que desde el momento en que salen del consultorio se sienten muy bien, ¿no? Sí, y se van contentos. Yo siempre digo que la mejor propaganda que un médico pueda tener son los resultados clínicos que tiene con el paciente. Correcto. Y esto de entender esta terapia segmento metamérica nos da muchas luces para saber por dónde meternos en el paciente. Y es esto, es tocar, es palpar, es observar. Y pues si nos ayudamos, Arturito, con el hiperback para hacer esos rasgados transversales y movilizar toda esa microcirculación hematolinfática de la matriz en ese paciente y después aplicamos un medicamento biorregulador, pues los resultados son absolutamente maravillosos y esa es la experiencia que tenemos muchos de nosotros que hemos aprendido de ti, esta terapia segmento metamérica y que la ponemos en práctica en el consultorio y es completamente distinto todo lo que podemos hacer con nuestros pacientes. Así que, Arturito, cuando podamos tener la oportunidad de ya saber si el próximo año continuamos este curso maravilloso, creo que eres el primero que tiene que ir a Guatemala y a San Salvador a hacer todas estas prácticas clínicas para que te vean trabajar, porque esto marca muchísimo la diferencia en la práctica médica que hacemos. Bueno. Y ahí hay una cosita, Mónica, para comentarte, y es que, claro, ¿qué fue lo que pasó? Que con la medicalización de los norteamericanos, todo terminó fue en exámenes de laboratorio y en baterías de exámenes de laboratorio, y la semiología se nos olvidó. Sí, por de hecho, completo. ¿cuántas veces tú recibes pacientes que te dicen, es que ese doctor ni siquiera me examinó? Todos los días. Todos los días. Todos los días. Ni me miró, doctora. Yo le dije lo que tenía y me recetó. Sí, y claro, ahí es donde está el problema. O sea, tú entras, hablas y te recetan y te mandan exámenes de laboratorio y si no encuentran nada en los exámenes de laboratorio, entonces para el psiquiatra. Sí, eso es típico. Creo que tenemos preguntitas, Moni. Pero es que estoy intentando abrir el chat para leerlas y la verdad no he podido abrirla, no sé si... Yo estoy viendo aquí, si quieres voy leyendo y contesto. Sí, porque yo no he podido abrir el chat, no sé qué limitación tengo yo aquí. Bueno, tenemos aquí de Minor Palencia, que me pregunta el prurito generalizado, ¿dónde se puede explorar la zona metamérica? El prurito generalizado generalmente puede estar relacionado con toxicidad hepática y por tanto la zona de hígado. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que es que no es la zona metamérica para el prurito. Empecemos a dejar de pensar en diagnósticos y empecemos a pensar en el paciente. El paciente tiene prurito y tú lo exploras
Y resulta que puede salirle positivo el colon, puede salirle positivo el intestino delgado, la mayoría van a tener positivo el hígado. Y entonces tú vas a trabajar sobre órganos o vísceras que están disregulados. No es, acuérdense que aquí no hacemos tratamiento para el prurito, no. Hacemos tratamiento para el órgano disregulado que se expresa clínicamente como prurito. Entonces, eso sería como el punto importante. Ahora, ¿qué Perfecto. medicamentos se pueden infiltrar en el punto metamérico de la hipertrofia prostática benigna? Allí perfectamente pudiéramos trabajar, por ejemplo, con Savalomacor. Pero también tú te podrías encontrar que tú puedes tener un problema prostático secundario, por ejemplo, a una disregulación funcional en páncreas o a una disregulación funcional en colon. Por lo tanto, cuando tú tienes esa relación la relación de páncreas contra el agua, o sea, contra próstata, podrías entonces trabajar estómago y páncreas para regular un problema de próstata. Entonces, fíjate que aquí lo lindo es que empezamos a encontrar lo que tú decías, Mónica, los disparadores, es decir, y el disparador es de cada paciente, porque aquí lo que uno tiene que terminar es logrando crear la cadena patofisiológica de causalidad, como nos enseñó Germán Duque hace 40 años, cadena patofisiológica de causalidad. Este le pegó a este le pegó a este le pegó a este, y entonces esa cadena es la que te permite poder realmente solucionar el punto que necesitamos trabajar. Ahora, si se usa siempre la procaína para mezclar con la ampolla específica, no. Procaína por su lado, remedios de bioregulación por su lado. Son dos productos completamente distintos. La procaína es un medicamento alopático, el remedio de bioregulación es un medicamento multimodo, multiobjetivo. Entonces, preferiblemente no los mezclen. Ustedes pueden, por ejemplo, colocar para vertebrar la procaína y hacer los abanicos anteriores con el remedio de bioregulación. Es como lo más típico que hemos observado que ocurre. No mezclamos con procaína con remedios. Bueno, la incontinencia urinaria, ¿qué segmentos podría tener? Entonces, en la incontinencia urinaria, básicamente es el plexo sacral. Entonces, ahí podemos entrar por los agujeros sacrales, podemos inyectar profundo a nivel de lo que sería la L5, pero toda esta zona segmento metamérica, que sería L3, L4, L5, S1, S2, S3, toda esa zona es la zona que tendríamos que explorar, a ver dónde brinca la liebre, como digo yo, dónde aparece el punto sensible. Es en donde aparezca la molestia, el punto sensible del paciente, donde debemos proceder a aplicar la medicación que necesitamos. Bueno. Claro, por ejemplo, en el caso de, me preguntan aquí a un paciente con derrame pleural, etcétera, ese paciente le va a ir muy bien trabajarle el frénico, porque el frénico es el nervio que regula pericardio, pleura y lo que sería la parte superior del peritoneo subdiafragmático. Entonces, problemas, por ejemplo, a un paciente que le ponen un tubo de tórax queda con una cicatriz en pleura y eso le puede generar molestias. Y si tú te vas y buscas en el frénico del lado que le pusieron el tubo, a ese lado el frénico duele horrible y es posible que al otro lado no. Es tan impresionante, Mónica, porque te quedas aterrado de la precisión de la anatomía, porque es que eso es neuroanatomía. Y por lo tanto, uno puede ver cómo el paciente, digamos, que te trae la placa con un pulmón izquierdo más afectado que el pulmón derecho, pues entonces buscan las manifestaciones del lado izquierdo y están peores. O sea que es muy afinada a lo que pueden ser las imágenes, las resonancias, y usamos lógicamente todos esos exámenes para optimizar dónde aplicar las inyecciones. En problemas oculares siempre piensen en el hígado, por favor. El maestro de los ojos es el hígado y allí sería un punto importante de mirar. Fibroma uterino, entonces tendrías 2 traveses de dedo por encima de la zona del pubis. Ahí tendríamos, espérate, yo veo aquí si me puedo devolver un instantico para mostrarles aquí en esta pregunta que me están haciendo. Entonces, fíjate, aquí te estoy mostrando esta zona que está como en color moradito. Esta zona que está aquí en color morado sería entonces la zona que corresponde para poder estar aquí nosotros entonces mirando. Así que
Allí tienes, mira, esta es vejiga, esta que tienes aquí, esta es vejiga, esta es útero o próstata, y aquí serían los conductos deferentes o las trompas de falopio. O sea, esta es la zona de los órganos del aparato reproductor, y allí podríamos poner el Ovarium compositum o el Ormel o cualquiera de los medicamentos. Es decir, ya es la historia clínica definitiva la que les permite a ustedes escoger qué es lo que van a utilizar en cada paciente. Sí, yo creo que el análisis, pues hay muchas preguntas que dicen, ¿y cómo lo hago en la fibromialgia? No, es que no es la fibromialgia, Claro. es el paciente. Es el paciente. ¿Cuál es el paciente? ¿Cuál es la historia del paciente? Todos sus antecedentes patobiográficos, el examen físico que yo hago. Entonces, tenemos que como médicos dejar de pensar linealmente de que, y entonces, ¿qué le hago a un paciente con hipertensión? Yo recuerdo mucho al doctor Payán cuando nos decía, presénteme a ese paciente de la hipertensión arterial y analizamos a ese paciente. Entonces, doctores, no es el tratamiento de un síntoma como tal, no es el tratamiento del nombre de una enfermedad, es el tratamiento de un paciente. Lo que el doctor Ovide explicó ahora con la pregunta del prurito. Yo que voy a trabajar que voy a tratar en el prurito. O sea, voy a tratar es al paciente. Claro. ¿Qué es lo que ese paciente tiene disregulado? Y ahí es donde esta medicina toma mucho valor porque nos da muchas pistas para poder llegar al origen del problema y con todas estas técnicas poder utilizar muy bien los medicamentos y así vamos como que ganando puntos en no solamente el análisis sistémico integrativo, sino también una buena terapéutica y puesta en el punto indicado. Por Dios, los resultados los vemos Claro, porque claro. porque pues eso es lo que vivimos todos los días desde hace más de 30 años. Exacto, Bonnie, más de 30 años. Aquí hay una pregunta de Karina Hernández que nuevamente me permite que volvamos a volver sobre el mismo concepto. Ella dice, el caso de una dermatitis seborreica crónica, ¿cuál sería la ventana terapéutica? Pues la que tenga el paciente. Claro. Ahora, que uno sospecha que en una dermatitis, un problema de piel, el metal, por lo tanto el colon y el pulmón puedan ser órganos de importancia. Sí, porque la medicina china, que es una medicina en redes, te permite entender eso. Pero la dermatitis seborreica, no hay ventana para la dermatitis seborreica, no existe. Existe ventana para órganos disregulados que hacen que el paciente exprese una dermatitis seborreica porque era lo que desde el punto de vista genético o genómico él tenía predisposición. Y los factores epigenéticos de estilo de vida lo llevaron a desarrollar esa dermatitis seborreica. Entonces, habrán órganos que allí tendremos que mirar cuáles son. Entonces, no es la enfermedad, por favor. Tenemos que sacarnos ese yugo que nos hicieron en la universidad de obligarnos a pensar en el tratamiento para la enfermedad. Recordémonos que el padre Hipócrates, 2900 años atrás, dijo, no hay enfermedades, hay enfermos. Y eso lo repitieron a lo largo de la historia muchísimas de las grandes personalidades de la medicina integral, hasta que llegó el informe Flexner de los americanos de 1910, que creó la medicalización, que lo que necesitaba era poner entonces el nombre de una enfermedad para aplicar un protocolo farmacológico. Esa fue la cagada, y perdónenme la palabra, que nos hizo la industria farmacéutica. Nos sacó del concepto correcto y nos llevó a tratar enfermedades porque era lo que les daba la plata. Entonces hay que echar para atrás, hay que volver al concepto del paciente. Este paciente que tiene X, Y o Z diagnóstico, ¿por qué lo tiene? ¿Cuál fue su estilo de vida que lo llevó a eso? ¿Cuál fue su epigenética negativa que lo llevó a eso? ¿Cuál era su predisposición genética que a través de una epigenética negativa lo llevó a eso? Para entonces, cambiando estilos de vida, dieta, ejercicio, medicina cuerpo-mente, medio ambiente, todas estas cosas que manejamos desde lo integrativo, de verdad podamos curar, como yo he visto a Mónica curar casos preciosos. Así que vale la pena es mirar integralmente al paciente.
Sí, Arturito, estoy de acuerdo contigo y yo comprendo cuando, cuando yo inicié e iniciaba contigo que a veces los comienzos son tan duros, siempre Claro, uno está pensando cuál es la terapia para la migraña, cuál es la terapia para el dolor en el hombro. Dígame qué medicamento sirve para la diabetes. Entonces, ahí es cuando son los paradigmas que ya tenemos que empezar a romper, porque ya eso claro, se quedaron en la prehistoria o sencillamente lo que tenemos que aprender son protocolos terapéuticos y prescríbalos los pacientes no se van a mejorar no porque es que salen. sí, no salen adelante porque no estamos analizando el paciente. Seguimos pensando en el nombre de una enfermedad y dígame los 2, 3 tips o 4 medicamentos que sirven para eso. No, Ya esa manera de pensar tenemos que irla dejando atrás. Yo sé que el comienzo y romper ese hielo de todo lo que ya tenemos metido en nuestra cabeza, de lo que fue nuestra carrera, no es tan fácil. Pero para eso estamos haciendo este claro, curso, para eso vamos a continuar el año que viene haciendo cosas prácticas, porque lo primero que tenemos que nosotros cambiar es nuestra manera de pensar y empezar nuevamente a ver al paciente, a tocarlo, a sentirlo, a hablar con el paciente, a ver todas estas cosas que nos has enseñado del segmento metamérico, antes que pensar en qué le puedo mandar o qué productos farmacéuticos o naturales mandarle a un paciente que está diagnosticado con una hipertensión o con una diabetes o con una migraña, porque entonces estamos cambiando y claro. estaríamos haciendo la misma medicina convencional Con productos naturales. con productos naturales. Claro, claro. Que ese, cuando tú decías ahora, ¿cuál es el tratamiento de la migraña? Entonces yo me recuerdo en la clase de la universidad, en estos días un estudiante me dijo, doctor, ¿y cuál sería el tratamiento de la migraña? Entonces yo volteé y le dije, ¿la migraña de quién? Claro, porque es que no es la migraña, es que la migraña de Pedro, Pablo, María o José no necesariamente tienen que tener el mismo tratamiento. Por eso lo bonito de la terapia segmentometamérica que hemos visto hoy es que me permite descubrir la individualidad. Porque cuando yo exploro a cada paciente, entonces en ese momento encuentro que el problema dominante está en un órgano o en otro, o la combinación de uno con otro, y siempre teniendo uno atrás el concepto de la medicina tradicional china, que los 5 elementos es importante. Con Mónica, yo me recuerdo esa charla tuya de hace como 40 años, cuando en los 5 elementos analizaste toda la parte neurohormonal, y en esa época no sabíamos nada de redes porque no existía la medicina en redes. Y fíjate cómo en esa charla descubrimos una red neurohormonal en los 5 elementos de los chinos. Entonces, hay que entender es el concepto de las redes, el concepto de la epigenética. Si el paciente no cambia su estilo de vida, nada vamos a lograr. Y entender de que no es el tratamiento para la enfermedad, es el tratamiento del proceso disregulativo de cada paciente que se expresa en alguna estructura del cuerpo de acuerdo a su predisposición genética. Genial, Arturo. Yo creo que hay que escribir algo sobre eso, porque Hay que trabajar sobre eso, sí. lo primero que hay que romper son estos paradigmas que, que muchos de nosotros tenemos impregnados en nuestra manera de ver al paciente y de ver la medicina. Arturito, yo te agradezco tanto, me siento tan contenta con este curso, tan feliz de que hubieses tú cerrado este curso con broche de oro, porque Gracias, hermano. pues tú sabes, no solo lo que te admiro, sino que digo, wow, es de los profesores que yo conozco en mi vida con esa pasión y además con esa facilidad que tienes de transmitir los conocimientos y de hablar de un tema tan complejo, porque bueno, hablaste del nervio vago, el nervio frénico, los esplácnicos mayor, menor, nos haces entender de una manera súper fácil eh, lo que fueron 6 meses de neuroanatomía en la universidad.
Así que esa capacidad de síntesis siempre la he admirado y bueno, de aquí todos hemos salido enriquecidos con este tema tan lindo y con todo lo que hemos atesorado de conocimientos en este curso, pues tan bonito, tan maravilloso que me dieron la oportunidad de organizar y pues estoy súper feliz. Yo me siento muy satisfecha y espero que los médicos que nos acompañan se sientan así como yo en este momento de felices y contentos de todas las cosas nuevas que aprendimos. Súper, súper. Había una pregunta, pero no es académica, sino de que cuándo se van a mandar los diplomas. Pues primero hay un análisis de cuántas personas cumplieron verdaderamente con entrar a escuchar los módulos, eso se pasa a la universidad y luego pues esperamos que antes de que se acabe este año ustedes puedan estar recibiendo sus certificados de asistencia a este curso. Así que es cuestión de quizás unos 2 mesecitos. Gracias, doctor José Morales, por acompañarnos. Yo le quiero dar la palabra al doctor Ovirne, al doctor José Morales y ahora a Osvaldo y a Juan Gilberto para que se despidan de todos. Yo les deseo muchas bendiciones a todos ustedes y que arranquen sin miedo a hacer medicina bioreguladora de sistemas, que lo que van a tener es alegrías, Satisfacciones, satisfacciones. satisfacciones, Exacto. felicidad, porque creo que eso que nos mueve a todos los médicos es como esa llama de esa pasión de ver que un paciente se mejora. No creo que la remuneración económica de una consulta nos pueda dar em, eh, la alegría de ver al paciente mejorarse de muchos problemas que traen. Yo creo que la mejor remuneración de todos nosotros es eh, ver al paciente mejor y esto te lo permite la medicina bioreguladora de sistemas. Es cierto. Entonces, yo ya me despido de todos ustedes, le doy la palabra al doctor Ovirne, luego al doctor Morales y ahí nos vamos despidiendo. Bueno, gracias, Moniquita. También gracias a Laboratorios Suizos y a Diprofarma por haber contado con nosotros para este curso. A todos ustedes, porque espero que ya con la semilla que se sembró, empiecen un camino diferente que los lleve a una medicina que al final del día siempre le esté dando a uno la satisfacción de ver resultados y sobre todo poderle permitir que el paciente entienda por qué se enfermó y por lo tanto, como él, con lo que llamamos la medicina participativa, pues haga las acciones que le permitan mejorarse. Muchísimas gracias. Y muchas gracias, doctor José, por su cariño y su presencia en todas las charlas en las cuales siempre estamos. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, profesora Mónica. Yo siempre me voy enriquecidísimo de ustedes dos con los conocimientos, toda la parte técnica, pero lo que siempre le termino aprendiendo a ambos es la no linealidad. Agarrar ese concepto en medicina es lo que nos cuesta y cada vez que lo escucho, profesor Ovirne, eso me viene a la mente insistentemente. Así que muchísimas gracias por compartir. Gracias, gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Name, por todo su apoyo. Esta aventura la iniciamos hace más de un año y hoy vamos finalizando. Muchas gracias por toda su asesoría y compartir todos sus conocimientos. Y como decía al inicio, qué mejor que cerrar con el maestro, el doctor Ovirne. Muchas gracias, doctor. Doctor Morales, muchas gracias también por todo su apoyo a lo largo de todo este camino. Juan Gilberto, también muchas gracias y espero que logremos seguir haciendo más actividades de educación médica continua, que sigamos ampliando todo el conocimiento de medicina de bioregulación para Centroamérica. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron también a lo largo de estos 12 módulos. Ha sido muy intenso. Muchas gracias. Y de nuevo, pues esperamos verlos el próximo año. Gracias. Bueno, la verdad es que no pudimos haber logrado esto sin la colaboración de todos y muy especialmente de la doctora Name, que
que nos tomó la idea y que gracias a Dios, pues ahora se culmina de esta manera tan especial. Y bueno, no nos resta más que un compromiso definitivamente para continuar el próximo año y no solamente el 2023, sino 2024, 2025, porque ya vemos de que la medicina bioreguladora y su aplicación pues definitivamente trae muchísimos beneficios. Yo puedo decir como testimonio cuando comencé en este viaje de la medicina bioreguladora ya por el 2006, ¿verdad? Eh, me costó, me costó porque yo no tenía esos conceptos, pero ahora amo la medicina bioreguladora, todo y cada cosa es nueva para aplicación y me ha servido muchísimo también en mi vida, porque no solamente es la aplicación terapéutica, sino lo neuro, ¿no? De todo eso, de la aplicación de lo que es la individualización del paciente y de la individualización propia de mi vida, porque yo también pues la aplico a mi persona y a las personas que me rodean, ¿verdad? Y las que me lo permiten también. Así que muchas gracias al doctor José Morales que nos ha acompañado pues en todo este viaje, y al doctor Ovirne que cierra pues con definitivamente con broche de oro, y a Osvaldo pues lógicamente que siempre ha estado presente, aún enfermo, ha estado con nosotros, ¿verdad? Y bueno, sin ti tampoco pues creo que pudiésemos haber logrado todo esto. Así que muchas gracias, creo que tienes un mensaje de Navidad por ahí, ¿verdad? Vamos a Así que compartirlo. desearles pues lo mejor hoy en Navidad, una época muy bella, y desearles lo mejor, las muchísimas bendiciones para ustedes de parte de Diprofar y Laboratorios Suizos, Guatemala, El Salvador, y qué bueno. Y sepan ustedes de que estamos trabajando en la entrega de los diplomas, ¿verdad? Esperamos poderlo tener de regalo de Navidad, ¿verdad? Así que espero yo, doctora, que podamos pues trabajar en ello. Muchas gracias a todos, definitivamente. Muchas gracias. A todos, que pasen muy bien. Gracias. Hasta Feliz luego. noche. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.